Buenas tardes, mi nombre es Germán Álvarez, tengo 54 años, nací en la ciudad de Jalapa, Veracruz, estudié economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi tendencia es el gusto por la política y pues me tocó hablar acerca del periodo de transición entre 1994 a 2000, hablando de la salida del gobierno priista, último gobierno priista encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León, y la llegada de un panismo ramplón y simplón como fue el de Vicente Fox. En esos años el país vivía arrastrado por un gran descontento que se había ido generando a partir de los años. Mucha gente del PRI inclusive resultó dañada en sus convicciones por el asesinato cobarde de Luis Donaldo Colosio como su candidato natural, digamos, para la continuidad de los proyectos o los proyectos progresistas hasta cierto punto que Luis Donaldo tenía. Sin embargo, bueno, al salirse del área de influencia de los grandes señores priistas, pues es mandado a asesinar en Lomas Taurinas, en Baja California, y finalmente, para poner a un candidato totalmente oscuro y totalmente espurio como fue Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo como representante representante servil de aquella clase política perteneciente a la gran burocracia priista, no hace otra cosa más que permitir que las condiciones se fueran dando para negociar, si se puede hablar con ese término, la salida del PRI y la llegada del PAN al poder. Sin embargo, en esos años existían otro tipo de condiciones dentro de los otros segmentos ideológicos o segmentos del poder político en México. Existía una naciente estructura de izquierda encabezada en aquellos años, desde el 1988, llegando al 94-2000, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como su máximo representante. Cuauhtémoc Cárdenas fue no derrotado, fue robado en su contienda electoral en el 88 por el mismo PRI, la famosa caída del sistema. Y algo paradójico, hoy por hoy aquella persona a la que se le acusó de la caída del sistema, hoy por hoy pertenece al PT como senador, y es Manuel Bartlett. Sin embargo, bueno, en aquellos años, toda esa estructura, toda esa gran maquinaria priista, pues se abocó a permitir el fraude electoral, el primer gran fraude electoral del que nos hablan la historia de México. Por el otro lado, llegando a la transición propiamente dicha entre el PRI y el PAN, mucha gente estábamos emocionados, ¿por qué no decirlo?, de que hubiese un verdadero cambio. Sin embargo, algunos de los militantes de la izquierda en aquellos años contemplan a Vicente Fox como una posible salvación por aquellas frases como las tepocatas y las víboras, y que íbamos a sacar al PRI del poder. Entonces muchos eh, militantes de la izquierda de aquellos años deciden darle su voto a esa derecha, a esa fuerza política panista. Y bueno, pues finalmente sabemos cómo se fueron dando las cosas. Y bueno, para mí el sexenio de Vicente Fox pues ha sido uno de los peores que ha vivido el país y la sociedad mexicana. Fue un momento
en el cual si se hubiesen aprovechado ciertas coyunturas, ciertas nuevas correlaciones de fuerza, el país hoy por hoy estaría en otra posición. El país hoy por hoy probablemente no tendríamos un gobierno priista nuevamente gobernando. Podría inclusive tener algún candidato, algún presidente de otro signo, ¿sí? Sin embargo, la gran oligarquía política, la gran oligarquía financiera en México han jugado papeles demasiado preponderantes y han ido impidiendo que esa transición fuese realmente una transición verdaderamente democrática. Hoy por hoy en México la democracia nuevamente considero que está em, empezando a reconstruirse después de las dos últimas campañas electorales donde pues en una es víctima de un fraude y en la otra es víctima de una venta de votos, ¿sí? Sin embargo, transición, la gente no lo considera o no lo vislumbra como una transición verdaderamente de alternancia que podría muy bien haber sido pues lo que hizo el PRI, lo que hizo el PAN, y bueno, ¿y por qué no decir lo que puede hacer la izquierda? ¿Sí? Ese periodo de transición 94-2000 para México pudo haber representado un verdadero parteaguas en el que hoy por hoy el país podría haber estado en mejores condiciones, con una mejor correlación de fuerzas. Estamos viendo, y para mí es todos los movimientos sociales que se gestan actualmente en el país, son parte de un mismo proceso histórico, de un mismo proceso en donde para entender lo que nos está sucediendo ahora, tenemos que irnos probablemente no a 94, no a 2000, sino irnos pues algunos años más atrás todavía, podríamos hablar 68, podríamos hablar 71, podríamos hablar de esos años en donde se dieron situaciones verdaderamente difíciles y verdaderamente coyunturales que si hubiésemos tenido la capacidad de haber aprovechado esos cambios en las correlaciones de fuerzas, el país hoy por hoy estaría en una mejor condición. Sí, para mucha gente fue en 94 y 2000 probablemente una ilusión, lo vimos con mucha emoción, sin embargo, al momento de ver las campañas de desprestigio, las campañas de miedo, las campañas cobardes de agresión entre un candidato y el otro, pues no es más que una muestra de lo que probablemente en los partidos mismos vivamos como una incultura política. La política no es agresión, la política es progresión. Y la política, como se vio en el tiempo de la transición, fue un momento de ataques, un momento en el cual la mercadotecnia fue la moneda de cambio para para estos movimientos o para poder presentar los resultados electorales que finalmente, teniendo a un árbitro electoral totalmente rebasado por los partidos políticos como es el IFE, ¿sí? Ahora con su nueva expresión del IFETEL, pues finalmente es una situación, pues se puede presentar como una situación en la que el Estado mexicano pues, no está dispuesto al cambio, no está dispuesto a la alternancia, está dispuesto a decirle por un momento a los azules, hoy te toca gobernar a ti y los tricolores mañana. Y eso finalmente, si la sociedad mexicana no toma en sus manos un verdadero instrumento electoral ciudadano,
la sociedad no podrá contar con una verdadera opción democrática para el cambio político en la estructura de gobierno. La estructura de gobierno que pues tenemos hoy por hoy una situación en la que ni estamos bien políticamente, ni estamos bien económicamente, y estamos viviendo en varios frentes grandes situaciones de descontento. Lo vemos inclusive en redes sociales. Hoy por hoy Facebook está plagado de páginas donde la gente expresa su descontento por el gobierno priista que nos está tocando ya no vivir, sufrir. Estamos viviendo situaciones de desempleo, estamos viviendo situaciones de discriminación, estamos viviendo situaciones de intolerancia. Y la gente no está contenta con esto que está pasando. Estamos viviendo situaciones de infiltraciones en los movimientos, los famosos anarquistas, los famosos porros en las universidades, los famosos porros en las preparatorias, que bueno, finalmente no son otra cosa más que mecanismos de control que el mismo gobierno, que el mismo Estado nos está poniendo, ¿sí? Más aún, tenemos policías y ejército y marina más represivos aún, y bueno, como simples ejemplos tenemos a Guerrero, Michoacán, Chiapas, Veracruz, y por el otro lado tenemos esa permisividad por parte del mismo Estado para el surgimiento de grupos de delincuencia organizada, narcotraficantes, tratantes de personas, todo esto a los cuales sí les permite tener armas, se les permite tener mecanismos donde sus propias estructuras son utilizadas por estos grupos. Hablemos del Instituto Nacional de Migración, con tantas acusaciones que tiene de ser el filtro para el ingreso al país de los indocumentados e indocumentadas, que luego son tratadas como bailarinas en los tables y secuestradas y asesinadas y abusadas sexualmente. Todo esto es parte de esa descomposición que al no permitir una verdadera alternancia en el poder, se está fraguando y va marcando poco a poco el deterioro aún mayor de este país y de esta sociedad. Muchas gracias.